Saludos amigos, muy buenas tardes. Estaba haciendo un corto video y quería agradecer a Dios por esta tarde, ¿no? Y mientras estaba leyendo las escrituras, el Señor habló a mi corazón y quería transmitirles una pequeña perlita hoy en este momento. Y, y cuando vamos a Juan, quiero que me acompañen un ratito a Tercera de Juan. Eh, Solo es una carta, ¿no? Y Tercera de Juan, en el verso 2, el apóstol ya en su madurez dice estas palabras. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y el verso 3 dice: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mientras hoy escuchaba en la mañana a un hermano hablando y exponiendo las escrituras, empecé a notar un mensaje tan alto, tan elevado, eh, como un mensaje al nivel de la universidad donde se discute entre teólogos, a un pueblo que no conoce muchas terminologías ni tampoco el significado de ciertas palabras en el hebreo y en el griego. Y mientras yo le escuchaba al pastor que exponía y decía palabras en hebreo y también en el griego, y mientras hablaba acerca de cierta clase de doctrinas, muchos hermanos en la congregación se preguntaban entre ellos qué quiere decir el hermano con estos términos muy raros. Y yo quiero hacer directamente este video, primeramente con mucha delicadeza delante del Señor, para que si algún hermano que está en alguna iglesia mira esta clase de obreros o sabe que su pastor allí está usando términos que no son entendibles para la grey, yo quiero que entiendan lo que les voy a compartir. El Señor Jesucristo, cuando Él vino, utilizó el lenguaje más sencillo y más práctico para poder dejar una enseñanza en el corazón de sus discípulos, en el corazón de la gente. Y Jesús, Él no podía, o bueno, podría decir, Él podía haber utilizado un lenguaje mucho más complejo, mucho más elevado, quizás para que incluso a sus discípulos no entiendan. Pero Él no hizo eso. Aquí muchos tal vez pueden decir, bueno, es necesario de que te dejes guiar por el Espíritu para que el Espíritu te muestre y te indique qué quiere decir la palabra, por ejemplo, homilética, hermenéutica, exégesis, sistemático, qué quiere decir el dualismo filosófico, qué quiere decir el pragmatismo, qué quiere decir, por ejemplo, ciertas palabras que se están utilizando, qué quiere decir lo que es la santificación, la justificación, y para ello es necesario que el pastor empiece a instruir a la iglesia con un lenguaje más sencillo, entendible, pero sobre todo, no solo tratar de utilizar un lenguaje sencillo, sino dejar que el Espíritu Santo le guíe para poder instruir al pueblo de Dios. Hay muchas personas que no tienen conocimientos teológicos muy profundos, como quizás muchos hermanos o pastores lo tienen. Hay hermanos que están empezando recién a entender las escrituras, y creo que debemos tomar en consideración ciertos aspectos importantes para poder ayudar a crecer espiritualmente a la grey. Parto de la idea de que no debemos dejar a un lado la doctrina, la sana doctrina, de exponerla con precisión, con claridad, pero también debemos tratar de evitar caer
en la arrogancia doctrinal, porque podemos llegar a saber mucho, pero nuestro corazón puede estar engrosado y envanecido, y necesitamos dejar que Dios nos lleve a examinarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos nosotros transmitiendo o exponiendo la palabra. El fin no es ser exhibicionistas ni ser el foco de atención en una iglesia. Ya hemos hablado varias veces, como por ejemplo el apóstol Pablo, un hombre tan profundo en las escrituras. Él no quiso ser el foco de atención en ninguna de las congregaciones o de las localidades donde se levantó la iglesia. Entiendo y estoy convencido, queridos hermanos, que los hombres de Dios maduros espirituales fueron hombres sencillos en la forma de hablar y de transmitir el mensaje. Llevaron un mensaje sencillo, obviamente sencillo, pero también profundo, un mensaje que no se basa en terminologías que la gente no va a entender, porque recuerde usted que cuando un hombre de Dios predica el Evangelio y habla guiado por el Espíritu de Dios y lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo abrirá el entendimiento de la congregación. Entonces nosotros tratamos de practicar lo que estamos predicando para que este mensaje sea efectivo en nuestras vidas, pero también entender que no solo consiste en saber la doctrina bíblica. Es necesario pedir a Dios que nos lleve a aplicar dentro de la iglesia correctamente o predicar a la iglesia como el Señor quiere y de acuerdo a la necesidad que hay dentro de la iglesia. Y para ello se necesita mucha sensibilidad espiritual para entender las necesidades que hay en la congregación. Debemos tratar de evitar ser muy extremistas, ¿sí? Y tratar de dejarnos guiar por Dios y depender de Dios para poder instruir. Entonces, Lidia, una mujer que se encontró con Pablo en la historia, ustedes saben, en Hechos de los Apóstoles, dice que Dios le abrió el entendimiento para que ella comprendiera lo que Pablo estaba hablando. Entonces, nuestra confianza cuando exponemos el mensaje no está en nosotros, nos trae en nuestra retórica, que es necesario llevar un mensaje claro al auditorio, sí es necesario, de llevar un mensaje entendible, sí es necesario, pero ¿quién hace que el mensaje sea no solo entendible, no solo comprendido, sino practicado? Es el Espíritu Santo. Y Dios me hacía entender hoy en la mañana, hablando de esto que le estoy compartiendo, viendo esta situación en esta congregación, es como un punto para poder nosotros ajustarnos en este aspecto, que puede haber mucha doctrina bíblica, muy pesado, un contenido muy elevado, pero puede haber un vivir tan bajo de la palabra que estamos exponiendo. Entonces muchos se han convertido solo en expositores de una doctrina que no la están viviendo. Es algo tremendo cuando vamos a Romanos. Por ejemplo, yo quiero que me acompañen un momentito a Romanos. Y en Romanos, la palabra del Señor dice lo siguiente. Cuando vamos a Romanos, capítulo 3, dice la palabra del Señor. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 17. Y dice la palabra: He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, dice, que enseñas a otro. Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, en otras palabras, que te jactas de ser muy espiritual,
más grande que otros hermanos o que te crees superior en conocimiento, en la preparación académica de doctrina teológica, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Esta palabra gentil también tiene relación entre los incrédulos por causa de ustedes. Qué importante es que la enseñanza correcta de la palabra de Dios vaya acompañada con un vivir práctico sincero de obediencia a Dios, no hipócrita. Porque puede haber hombres como los judíos religiosos o como los fariseos que moralmente tenían una vida correcta ante los hombres. En otras palabras, ellos vivían con una sola esposa. Ellos cumplían sus obligaciones con su familia. Ellos eran responsables trabajadores. Externamente era la familia perfecta del famoso fariseo, el judío religioso, pero ¿quién conoce los adentros verdaderamente del corazón de estas personas sino solo Dios? Porque por fuera yo puedo tener éxito, puedo estar bien aparentemente en mi trabajo, con mi familia, con mi esposa, pero pueda que ese hombre esté reprobado delante de Dios. El hecho de que tú tengas una vida adecuada ante la sociedad, una buena familia bien conformada, hijos que que están sujetos a ti, una mujer que está sujeta a ti, eso no te garantiza, obrero de Dios o siervo de Dios, que tú seas salvo, no. Esta relación es personal, es una relación interna de cada uno con Dios. Entonces, yo puedo pararme en un púlpito, puedo hablar un mensaje elevado, alto espiritualmente, y no obedecer lo que estoy diciendo. Y por eso digo, hablo con muchísimo cuidado, con mucho tino y con pinzas como un cirujano, porque debemos también nosotros examinarnos, no sea que en cualquier momento podamos también resbalar. Entonces, no estamos aquí para criticar y juzgar, sino para podernos ayudar, para poder entender que el mensaje de Dios tiene que ir acompañado de un vivir práctico de obediencia a la palabra de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando el apóstol Juan en su madurez habló y escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, después de 60 años, cuando estuvo Timoteo, pasaron muchos años más y ya Juan en su madurez regresa a la iglesia en Éfeso y le escribe esta carta. Y cuando vamos, a Juan, allí es donde dice tercera de Juan, claramente vemos nosotros cuando dice en el verso 3, dice, pues yo mucho me regocijé, dice Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No está diciendo aquí el apóstol Juan de cómo solo hablas la verdad, porque podemos hablar bien la verdad, podemos exponer correctamente la verdad, podemos trazar bien las escrituras, pero si mi vivir, que solo yo lo sé, no lo sabe ni mi familia, ni mis hermanos, ni mis padres, ni los hermanos de la congregación, ni mis compañeros de trabajo, sino solo yo lo sé. Para aquellos que están casados, ni siquiera tu esposa lo sabe, ni tus hijos, pero solo tú lo sabes, ¿sí? Y si es un vivir que no honra a Dios, querido hermano, tu testimonio, tu hablar, tu profesión de fe viene a ser falsa. Hay oportunidad, hay oportunidad. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Qué debemos hacer? Volvernos al Señor Jesucristo. Vivir para Él y pedir a Dios que nos dé la capacidad para poder obedecerle. Aquí, esta carta fue dirigida a Gallo, que era un hombre de Dios que dio un testimonio correcto ante la congregación de Éfeso, cuando dice Juan, los hermanos vinieron y me dijeron que tú andas en la verdad, es decir, vives la verdad, predicas la verdad, practicas la verdad. Y el verso 4, me gusta este verso porque Juan se goza al mirar cómo la palabra de Dios estaba siendo puesta por obra en la vida de este obrero de Dios, de Gallo, cuando dice, no tengo yo, dice Juan, mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Detrás de este gozo que experimentó o sintió Juan en su madurez estaba Dios. ¿Usted cree que Dios no se goza
no se deleita cuando nosotros no solo hablamos un mensaje elevado teológicamente lleno de fórmulas y de claves que a veces los hermanos ni siquiera entienden lo que tú estás diciendo, y que es necesario que aprendas a pedirle a Dios sencillez y humildad y una forma fresca y una manera clara para poder transmitir la palabra o la enseñanza al resto, y también para que esa enseñanza podamos nosotros ponerla por práctica. Dios se goza cuando no solo enseñamos, sino también cuando obedecemos las escrituras. Yo no tengo mayor gozo que este, dice Juan, el oír que mis hijos, ¿sí? Mis hijos andan en la verdad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, hay algo mucho más que hay que añadirle a la exposición teológica, a la enseñanza bíblica. Y no es una falsa doctrina, no es una enseñanza más, no. Hay que añadirle la vivencia y la obediencia a la misma para que las cosas sean efectivas. Soy su amigo Gabriel. Los dejo. Que Dios los bendiga.